Nunca imaginé que un amor eterno pudiera surgir en los lugares más inesperados. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Ese jueves nublado, con un aire pesado que cortaba la respiración. La noticia llegó como un rayo. Un accidente. Su risa aún resonaba en mi mente, pero el silencio de su ausencia lo llenaba todo. Miraba el teléfono, helado en mis manos. Quería escuchar su voz, esa que siempre iluminaba mis días grises. Un susurro, una palabra que me dijera que todo iba a estar bien. La casa parecía más vacía sin su energía, como un cuadro sin colores. Me sentía perdida, atrapada en un laberinto de dolor, con un eco constante recordándome lo que había perdido. Mi familia intentaba consolarme. Las palabras salían en murmullos vacíos. Miradas llenas de compasión, pero con el mismo miedo reflejado en sus ojos. Nadie sabía qué decir. Todos perdidos en su propio dolor, en su propia lucha. En ese momento, me sentí como un extraño en un mundo que seguía girando. Indiferente a mi tragedia, me refugié en el parque, un lugar donde solíamos pasear. Allí, el aire olía a tierra y olivos, un aroma dulce que intensificaba mi tristeza. Los niños reían, corrían, ajenos al tormento que azotaba mi corazón. Me senté en nuestro banco, el mismo que elegimos aquel día de verano, cuando el sol brillaba y todo parecía posible. Cerré los ojos, dejando que recuerdos felices me inundaran, pero la risa se desvanecía, dejándome con un vacío abrumador. Fue entonces cuando lo vi. Un perro, desaliñado y temeroso, se acercó. Sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que me hizo temblar. Se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mis piernas. No sé cómo, pero en ese momento, sentí que algo se rompía en mí. Un pequeño hilo de esperanza. Su dolor resonaba con el mío. Nos entendíamos, dos almas solitarias buscando consuelo. Mientras acariciaba su pelaje áspero, sentí un calor surgiendo en mi pecho. Como si ese encuentro hubiera sido escrito en las estrellas. Nunca había creído en los signos, pero ese día, bajo un cielo gris, entendí que la vida podía ofrecer redenciones incluso en los peores momentos. El perro lamió mis lágrimas, y reí con sorna. Quizás, en esa conexión inesperada, estaba naciendo algo. Un amor, un lazo que aún no sabía hasta dónde me llevaría. Pero justo cuando mi corazón comenzaba a despertar, un grito desgarrador interrumpió el silencio. «Suéltalo, no lo toques». Era un hombre que corría hacia nosotros con una mirada furiosa. Los ojos del perro se llenaron de terror y, de repente, todo lo que parecía posible se desvaneció. Su voz resonaba, gritando una advertencia que cortaba el aire, como una espada. No entendía nada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué ese hombre parecía tan amenazante? Todo el calor que había empezado a sentir se apagó abruptamente, y el miedo se apoderó de mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Mucha gente ha reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El hombre se acercaba a gran velocidad, su expresión estaba tan llena de furia que me hizo estremecer. El perro, que antes había encontrado en mí un rincón seguro, temblaba con fuerza, su mirada oscilando entre mí y el extraño que venía en su dirección. «Suéltalo», repitió, su voz más intensa ahora, como una orden que taladraba mi mente. No sabía si el grito era para mí o si había algo más detrás de esa desesperación. Solté un suspiro entrecortado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El perro se acurrucó más contra mí, buscando la protección que no estaba segura de poder ofrecerle. «¿Por qué?», logré preguntar, mi voz sonando más pequeña de lo que había querido. Las palabras apenas escapan de mis labios y el hombre se detuvo, respirando con dificultad, como si cada inhalación le costara un esfuerzo inhumano. «Es un perro peligroso», respondió, sus ojos ardiendo de rabia. Estuvo a punto de morder a una niña. «No debería estar aquí». Miré al perro a mi lado, en busca de alguna señal de agresividad. Pero solo había tristeza y desesperación. Estaba claro que ese animal necesitaba ayuda tanto como yo.
Pero el miedo del hombre era palpable, sus dedos estaban tensionados, y su mirada reflejaba una mezcla de determinación y angustia. Hubo un instante en que el tiempo se detuvo, un silencio tenso suspendido en el aire como una nube oscura, y en el fondo, yo solo deseaba entender qué pasaba. No, no me parece así, respondí, recogiendo valor. Necesitaba hablar, poner mis pensamientos en palabras. Este perro está asustado. No tiene intención de hacer daño. El hombre vaciló, parpadeando como si estuviera, por un momento, viendo el mundo a través de ojos diferentes. Un atisbo de duda cruzó su expresión furiosa, pero de inmediato volvió a endurecerse. No sabe lo que ha hecho. Se le debe enseñar, dijo con autoridad, dejando claro que en su mente había una línea que no debía cruzarse. Sus palabras resonaron en mi pecho, haciendo eco de un dolor propio. La vida me había enseñado lecciones dolorosas, y no sabía si esta era otra más. Sin embargo, la tristeza del perro no podía ser ignorada. Me incliné, acariciando su cabeza con suavidad, obligándome a mantenerme firme. No todo el mundo necesita ser castigado, dije, y escuché la certeza en mis propias palabras. Era un mantra, un recordatorio de que incluso en el caos, podía existir bondad. El hombre se balanceó, sorprendido por mi resistencia. Fue entonces cuando recordé a mi amor, como siempre creía en ver más allá de la superficie, como había sido un misionero del entendimiento en un mundo lleno de juicios. Recordar esa luz me dio el valor que necesitaba. El hombre vaciló nuevamente, sus ojos mostrando una grieta en su armadura. Podía sentir que su rabia comenzaba a disiparse bajo las capas del miedo y una cuestión de vulnerabilidad. ¿Acaso estaba luchando con su propio dolor, su propia lucha? Permanecí ahí, con el perro a mi lado y la súplica silenciosa en mi corazón, un deseo de que ambos encontráramos nuestro camino hacia la sanación. Cuando finalmente se acercó, extendiendo su mano hacia el perro, vi que su confianza estaba en juego. Él podría ser la clave, el salvador que ambos necesitábamos. Sin embargo, justo cuando el hombre se inclinaba hacia el perro, un sonido cortó el aire y su rostro se tornó pálido. Se giró bruscamente, sus ojos ahora llenos de terror. No. No lo puedes dejar solo, gritó, pero era demasiado tarde. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, cada vez más cerca. La ansiedad llenó el aire. No solo se trataba del perro. Algo más estaba a punto de desatarse, un peligro que no comprendía pero que ya comenzaba a sentirse inminente y opresivo. El perro me miró, asustado, y yo sentí que el destino se deslizaba por entre mis dedos. Todo lo que había empezado a florecer estaba en peligro de quebrarse de nuevo, mientras la tensión se elevaba, un nuevo giro en esta historia que aún no había terminado. El sonido de las sirenas reverberaba en el aire, un lamento distante que parecía acercarse con cada instante. El hombre, ahora completamente desbordado por la preocupación, retrocedió, su mirada fija en un punto más allá de nosotros, como si las sombras inminentes cobrasen vida. Noté cómo su respiración se aceleraba, se entremezclaba con los aullidos, saturando nuestros sentidos con una mezcla de terror y anhelo por protección. No puede quedarse aquí, musitó, su voz quebrándose por la tensión. Si llegan, lo atraparán. Mis manos seguían acariciando al perro, que seguía temblando, sumido en un profundo terror. La crueldad de su situación me golpeó. Había encontrado refugio en mí y yo me sentía incapaz de ofrecerle el mismo. El hombre parecía estar perdiendo el control y, de alguna manera, sentí que la fragilidad de momentos pasados regresaba a mí, llenando el espacio con un eco nostálgico de lo que una vez fue una vida entera de amor. Me erguí un poco, intentando infundir un poco de calma en la confusión palpable. ¿Por qué no puedes quedarte?, pregunté, mis ojos buscando los suyos, intentando llegar a ese lugar donde podía verlo como un ser humano y no solo como un guardián de la furia. Si el amor podía florecer en lugares inesperados, quizás también así podría hacerse la empatía. Porque él no es el único que corre peligro, respondió el hombre, su mirada oscura y perdida. No entiendes lo que puede pasar si las autoridades llegan. Las palabras se deslizaron a mis oídos como una advertencia, pero la compasión comenzó a tomar más forma dentro de mí. No podía dejar que el miedo definiera este momento. Había escuchado historias de la rabia y la incomprensión de los hombres ante la vulnerabilidad, pero nunca había sido testigo hasta ahora. Y en ese instante, su lucha interna se volvió tan palpable como la mía. Si este perro necesita ayuda, ¿cómo se lo doy?, le pregunté. Traté de encontrar la manera de tender un puente entre nosotros. Sabía que detrás de su furia había una historia. Tenía que existir un hilo de conexión que nos uniera en medio de este caos.
Lo que necesita es amor, no miedo. Su mirada, dura como el acero, se ablandó por un instante. Pero aún lo veía dividido entre el deber y la humanidad. Asentí lentamente, deseando encontrar el camino hacia la compasión a través de su confusión. Piensa en el perro como en un ser que ha sufrido tanto como tú, le dije. Mirándole a los ojos, veo su dolor. No podemos ser su salvación, en lugar de su condena. Por un segundo, la sirena se apagó en su mente. Lo vi dudar mientras su agregué ese pedacito de esperanza que nos podría inspirar y nos brindaba la posibilidad de conexión. Volvió a mirar al perro, como si comenzara a percibir la verdad en mis palabras. Inusitada y desgarradora, la perspectiva cambió. Pude sentir que estaba a punto de haber un cambio en el aire. Entonces, de repente, el sonido de un motor se acercó al final de la calle y su rostro palideció, una alarma resonando en sus ojos. No tenía más tiempo. Debo irme, dijo, la desesperación ocurre nuevamente en su voz. Te lo dejo a ti. Haz lo que creas correcto. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y comenzó a correr, dejando un rastro de incertidumbre atrás. Mientras observaba cómo se alejaba, el perro se levantó, mirándome con curiosidad, buscando refugio en mí. Sin pensarlo, me agaché y lo abracé con fuerza, el miedo reemplazándose con una mezcla de compromiso titubeante y protección. Podía sentir su cuerpo tembloroso contra el mío, y en ese instante, me prometí no rendirme. De repente, el sonido de una puerta de patrulla se oyó cercanamente, el chirrido de las ruedas resonando en mi corazón. La incertidumbre apretó mi pecho y el olor del peligro llenó el aire. Sentí que el tiempo había comenzado a deslizarse nuevamente, empujándome hacia un precipicio. Mientras el perro se acurrucaba más cerca, una decisión se formó, desafiando el miedo que batallaba dentro de mí. Tenía que proteger no solo al perro, sino también la posibilidad de redención que se me brindaba en esa conexión. El sonido de las voces escurría hacia mí, y, en esa neblina de confusión y miedo, supe que debía actuar. Pero la respuesta no era clara, ni sencilla. Solo podía sentir que quizás un nuevo amor, por el perro y por lo que representaba en mi vida, estaba a punto de surgir en medio del caos. Una voz al fondo me sacó de mis pensamientos, un grito que se volvió certero, y la adrenalina me obligó a un lado. «Es él», resonó en mis oídos, y el pánico me alcanzó como nunca antes. Como si una sombra antigua y olvidada hubiese renacido, obligándome a afrontar la verdad. La vida nunca fue predecible, y ahora, lo desconocido me atrapaba de nuevo. La noche estaba oscura y cargada de una tensión que pesaba más que el mismo aire. Las luces mortecinas de la patrulla se reflejaban en los charcos, dibujando sombras distorsionadas en las paredes de ladrillo. El perro se acurrucó más contra mí, sus pequeños jadeos de miedo eran un eco de mi propio temor. A medida que las voces se acercaban, una sensación de impotencia se apoderó de mí. ¿Qué podía hacer para proteger a ese ser tan vulnerable? «Vamos, hay que buscarlo», gritó una de las voces, un timbre afilado que atravesó la noche como un puñal. La desesperación me invadió al pensar que la persona que había corrido hacia la oscuridad podría estar aún atrapada en un destino incierto. Sin pensarlo, me incorporé, sosteniendo al perro entre mis brazos como si fuera un talismán de esperanza. Juntos, nos dirigimos hacia una esquina del callejón, buscando refugio detrás de unos cubos de basura. El ronroneo remoto de un motor continuaba resonando, y con cada pulso, la realidad se hacía más opresiva. Atrapada entre el deseo de ayudar y el temor de ser descubierta, cada latido de mi corazón ahondaba en la angustia. Sentía el aliento cálido del perro en mi cuello y me di cuenta de que su presencia me anclaba en la cruda realidad. No podía dejar que el miedo me paralizara. Si había algo que había aprendido en mis años de soledad, era que la conexión, por frágil que fuera, también podía ser un poder asombroso. Mientras me resentía por tener que ocultar a un ser inocente, otro grito desgarrador me hizo temblar. «No puede estar lejos». «Está herido, lo sé». Era la voz del hombre que había desaparecido, llena de angustia. Mi pecho se encogió ante su sufrimiento. Aquella noche no solo se trataba del perro, sus verdaderos miedos eran similares a los míos, aunque parecieran disfrazados bajo la superficie. Podría ser que ambos buscásemos refugio en la fragilidad del amor, escondido en lo que tanto temíamos. La imagen de su rostro, marcado por la desesperación, apareció en mi mente como un relámpago iluminando la penumbra. Sabía que tenía que hacer algo, aunque solo fuera por él, por el amor propio que había creído perdido. Con el perro aún en mis brazos,
Me asomé lentamente detrás del cubo de basura. Mirando hacia la calle iluminada por las sirenas, observé cómo varias figuras se movían rápidamente, con linternas en mano, buscando algo o a alguien. No podía quedarme ahí, como una espectadora pasiva, esperando que el destino decidiera. Tenía que actuar. El perro me miraba, sus ojos reflejaban desconfianza y miedo, pero también había algo más, una chispa de esperanza. Vamos, amigo, susurré, y me arriesgué a dar un paso hacia la luz. Si las autoridades estaban ahí, encontrarían al perro. Pero, ¿y si se atrevían a hacer algo peor? El sonido de la voz equivocado me hizo temblar. No podemos dejar que se escape. Si lo encontramos, pondremos fin a esto. Y así, las palabras estaban cargadas con una amenaza. El tiempo se detuvo mientras pensaba en el hombre y el perro, dos almas perdidas unidas en un mismo destino trágico. La imagen de la sombra se desvanecía, pero la decisión en mí se hacía más clara. No podía dejar que el amor que había comenzado a crecer se esfumara, iba a arriesgarlo todo. Con un último vistazo a las figuras que se movían en la oscuridad, decidí salir a la calle. Un momento de pánico me recorría mientras avanzaba, pero sabía que cada paso era un paso hacia el futuro, un futuro donde quizás el amor pudiese florecer en medio del caos. El perro está aquí, grité, sintiendo como las miradas se volvían hacia mí en un instante, y el tiempo se compactó en un solo suspenso. Por favor, no le hagan daño. Esa súplica flotó en el aire, densa y emocional. Los agentes miraban a su alrededor, confusos, como si no esperaran ser confrontados de esa manera, aunque sentí el peso de sus miradas sobre mí, también había una mezcla de incertidumbre. Se preguntaban qué hacer. No estaba segura de lo que sucedería a continuación, pero algo en mi interior se robustecía. La humanidad reside en las decisiones difíciles, y a veces, en un acto desprevenido, el amor se podía hallar en los lugares más oscuros. De repente, una figura emergió del grupo que me miraba, y reconocí aquella cara. Era el hombre. Había regresado, y aunque los ojos de todos estaban sobre mí, sentí como un lazo invisible entre nosotros se tensaba en medio de la confusión. Mientras me encontraba frente a él, un silencio creciente llenó el espacio, como si todos contenían la respiración. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cernida de preocupación. Y en ese instante, supe que cada corazón lleva una carga, y en este laberinto de emociones, el amor cósmico que crecía en nosotros era más fuerte que el miedo. Pero el eco de las sirenas volvió a llenar el aire, haciendo tambalear nuestras esperanzas, recordándonos la dura realidad que nos rodeaba. El futuro, no obstante, se sentía más claro que nunca. Una hoja de papel se agitó entre las sombras, el viento había traído consigo más que una simple brisa. Era una promesa de que las circunstancias podrían cambiar, y de que había un camino por explorar trastocando el pasado. Pero en este momento, con esa revelación entre los ojos del hombre y los míos, un grito sordo resonó en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si la elección más incierta se volviera el amor más eterno? La presión del momento me abrumó mientras los agentes giraban sus miradas hacia nosotros, sus linternas creando luces inestables en la oscuridad. El hombre parecía completamente fuera de lugar, como si su regreso a la escena solo hubiese intensificado la incertidumbre. «Hemos encontrado a alguien», exclamó uno de los agentes, reconociendo la intersección de nuestros caminos, como si percibiera la chispa de algo más que solo un rescate. En ese instante, lo vi. Por fin, el perro se movió inquieto en mis brazos, reconociendo el eco de su dueño. Era un momento en que se desdibujaban las fronteras entre valor y locura. El hombre avanzó hacia nosotros, su expresión una mezcla de alivio y desesperación. Mientras se acercaba, sentí como el mundo a nuestro alrededor se hacía más pequeño, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso solo por nosotros. Pero esa calma efímera fue interrumpida por una voz autoritaria. «Detente», rugió otro oficial, frunciendo el ceño. «No, esperen», grité, el temor volviendo a apoderarse de mí. «Es su perro, no le hagan daño». Los ojos del hombre se encontraron con los míos, y en un instante, pasó de la ansiedad a una determinación melancólica. Era como si una corriente eléctrica circulara entre nosotros, atrayéndonos, transformando el miedo en algo casi sagrado, un recuerdo colectivo compartido en la fragilidad de nuestra situación. «Si ustedes lo hieren, no solo estarán destruyendo su vida», dijo el hombre con voz temblorosa, «también estarán arruinando la llamada que nos ha traído aquí». Las palabras parecían flotantes mientras el oficial sopesaba la seriedad de la advertencia. Algo en la tensión de su mandíbula se aflojó, aunque todavía mantenía su posición. La confusión era palpable,
Una mezcla de emociones que se agolpaban, con el perro en mis brazos. Pensé en los lazos que unían a cada uno de nosotros, las historias entrelazadas que estaban detrás de cada mirada. No estás solo, quería decir. Era un simple perro, pero también era el símbolo de la conexión y del amor inquebrantable. Y entonces, me atreví. Con un pequeño movimiento, abaqué una mano y dejé que el perro se deslizara de mis brazos. El aliento del animal se sintió cálido contra mi piel, y fui incapaz de evitar que mis ojos siguieran sus movimientos. La criatura avanzó un par de pasos hacia su dueño, y en ese momento, el tiempo se detuvo nuevamente. Se escucharon risas nerviosas entre los oficiales, pero el hombre ignoró el ruido. Se arrodilló lentamente, extendiendo su mano hacia el perro, y el animal le respondió corriendo a su encuentro, su cola agitándose de felicidad. Gracias, repitió, su mirada no solo agradecida, sino también reverente. Algo profundo brillaba en sus ojos, un reflejo de un ruego no dicho que resonaba entre los dos. En ese instante, sentí que ambos habíamos cruzado una línea invisible, una barrera que había hecho que el dolor permanente de las heridas emocionales se tornara en un potencial crecimiento. Los murmullos entre los oficiales aumentaron, pero me enfoqué en ese momento prístino. Sin embargo, la realidad era implacable. Una de las voces más severas cortó el ambiente como un cuchillo afilado. Llévatelo, instruyó el agente con determinación. No tenemos tiempo para esto. La calma fue aplastada de golpe, y el hombre se levantó, aferrando el collar del perro con firmeza. Sentí un pellizco de pánico mientras la confusión regresaba, el miedo acechando como una sombra conocida. La posibilidad de que todo se desmoronara me atravesó, y por un instante me cuestioné mi decisión de salir a la luz. No, grité con la voz rota por la súplica. No pueden llevárselo, mis palabras resonaron, pero la advertencia de una inminente separación asomaba estridentemente. El agente me miró con intensidad, y comprendí que la conexión que había construido era más frágil que un castillo de cartas. Pero también entendí que el amor en cualquiera de sus formas llevaba consigo una resistencia que desafiaba lo más oscuro de nuestra realidad, la desesperación. Subía por mis venas como fuego, y de repente, sentí una decisión ardiente en mí. No podía permitir que me arrebataran este instante, este hilo que se tejía entre el hombre y su perro, y que a su vez, conectaba todas las piezas de mi propia vida. Escúchenme, dije con firmeza, mi voz resonando en el aire tenso. Todos estamos buscando algo. No se trata solo de un perro perdido. Esto es sobre conectar. Es sobre amor. Y si ustedes deciden romperlo, tal vez nunca entiendan lo que se sienten al perderlo. La mirada del hombre se entrelazó con la mía, un eco intensificado de su angustia y mi lucha interna. Atisbé en sus ojos la angustia que compartimos, una mezcla de miedo a perder y a no ser entendidos. El agente se quedó en silencio, y por un instante, todo el caos se sintió contenido. Fue un instante mágico en el que el destino resonó como una melodía, pero, en cuanto la tensión escaló, una nueva figura apareció al final del callejón. Era otra persona corriendo, entre sombras, con el rostro cubierto por el sudor y la urgencia. Un nuevo grito se elevó, una voz que conocía, vibrante y comprensiva. La revelación de su presencia fulminó la calma momentánea y dejó las bases de nuestra conexión a merced de un nuevo conflicto que se desataría. La encrucijada estaba ante mí, un claro recordatorio de que las historias siempre son más complejas de lo que parecen, que las corrientes de amor nunca fluyen en líneas rectas, y que, a veces, en la oscuridad, se necesitan alineaciones inesperadas para ver la luz. La figura que corría se volvió cada vez más clara mientras se acercaba. Su rostro, empapado de sudor y ansioso, se iluminó bajo la tenue luz de las linternas. Era Clara, mi mejor amiga, y en sus ojos podía ver un rayo de determinación que, en circunstancias normales, hubiera sido esperanzador. Sin embargo, en este contexto, la intensidad de su mirada solo aumentó la confusión que me envolvía. ¿Qué estás haciendo aquí?, logré articular, sintiendo como el peso de la situación se intensificaba. Las palabras en mi garganta eran un grito mudo, una mezcla de miedo y incredulidad. Vine a buscarte, respondió, respirando con dificultad. Todos están preocupados. No debía salir sola, las luces de los agentes todavía reverberaban a nuestro alrededor, creando un ambiente frenético donde cada susurro se sentía amplificado. La tensión era palpable, y la presencia de Clara parecía agregarle capas de caos a la situación que ya estaba a punto de estallar. El hombre cuya vida estaba en juego, con su perro a su lado, miró a Clara con perplejidad como si las palabras que dirigía hacia mí pudieran interrumpir la conexión inquebrantable que acababa de establecer.
Instantáneamente, la presión del momento se transformó en un torbellino emocional. Es un asunto complicado, les dije, sintiendo la urgencia en el aire. Está conectado con algo más grande que cada uno de nosotros. ¿Más grande?, preguntó Clara, su expresión alternando entre confusión y frustración. Quedarte aquí y arriesgarte así es más grande. Las palabras se sentían incorrectas, y el joven hombre que mantenía al perro junto a sí pareció absorber la tensión, su rostro un mapa de emociones contradictorias. Con cada segundo que pasaba, las sombras de miedo y desesperación parecían acumularse, amenazando con devorarlo todo. No me estoy arriesgando solo por un perro, respondí, la convicción creciendo en mi pecho. Este hombre ha perdido más de lo que podemos entender. Es una cuestión de amor, de reconocer lo que realmente cuenta. El oficial, aún escéptico, se cruzó de brazos mientras su compañero seguía evaluando la situación. Pero en lo más profundo, sabía que nuestra pequeña reunión no era más que el resultado de un destino cósmico entrelazado, donde cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar. En un momento de lucidez, Clara pareció captar el trasfondo de la situación. Sigue, dijo, su voz más suave pero firme. Si esto es así, no podemos dejar que decidan por él. Las palabras de Clara resonaron y, de repente, el vínculo se hizo aún más fuerte. La conexión entre el hombre, su perro, y yo se afianzó en la fragilidad de la esperanza. Era como si el caos con el que habíamos estado tratando se transformara en un llamado a la acción. Justo cuando estaba a punto de proseguir, una nueva voz resonó desde el fondo del callejón. ¿Qué demonios está pasando aquí? Era otro oficial, alto y robusto, cuya presencia parecía reclamar la alineación de las fuerzas en este complicado juego. Mis pensamientos se contorsionaron, mientras el nuevo agente barrió la escena con una mirada crítica. Mis pies se sintieron como plomo mientras un sistema burocrático comenzaba a envolverse sobre nosotros. La libertad que habíamos logrado se encogía, aplastándose bajo las exigencias de lo que era correcto y aceptable. No podía permitir que esto terminara así. Con el tiempo trabajando en contra de nosotros, me volví hacia el hombre. Quiero ayudarle, dije, mi voz retumbando en el aire. Quiero ofrecer un verdadero refugio para ustedes, uno en el que el amor no esté en peligro de ser arrebatado. Un brillo de esperanza iluminó brevemente sus ojos, pero fue tan rápido como un destello en la oscuridad. No puedo salir de aquí, murmuró el hombre, su voz temblando, como si hablara de una cadena invisible que lo mantenía anclado. El perro se acurrucó a su lado, consciente del conflicto que se presentaba ante nosotros. No puedo permitir que te quiten esto, dijo Claire, su tono lleno de resolución. No si podemos hacer algo al respecto. Las linternas comenzaron a moverse, creando sombras inquietantes alrededor de nosotros. Ya no había vuelta atrás. Solté un suspiro profundo, sintiendo como las emociones chocaban en mi interior, no solo por lo que estaba en juego aquí, sino por todo lo que había dejado atrás para estar en este momento. El nuevo oficial frunció el ceño e hizo un gesto para que le dijeran qué hacer. Entonces, mientras la lógica parecía desmoronarse y la ansiedad me abrumaba, una idea se encendió en mi mente. Palabras de unión, una promesa de esperanza. Les propongo un pacto, dije, sintiendo como todas las miradas se concentraban en mí. Denme la oportunidad de proteger a este hombre y a su perro. Si no estoy a la altura, me iré sin dudarlo. Mientras las palabras salían de mis labios, supe que estaba lanzando una piedra en un estanque. Las ondas de impacto resonarían en muchas direcciones. Clara me miró, sorprendida e incrédula, pero, a la vez, comprendí que habíamos llegado a un punto decisivo. Por unos segundos, todo se detuvo. El tiempo se congeló entre nosotros, en un limbo en el que el futuro podía tomar múltiples formas. Y en ese breve instante, también supe que esta no era solo una batalla por un perro, sino un grito de amor, un desafío a la desolación que nos rodeaba, una invitación a cambiar no solo nuestro destino, sino también nuestras vidas. Ante el silencio expectante, el hombre y su perro, tan conectados entre sí, participaron en el momento, y yo me preparé para lo que viniera a continuación, sintiendo como la transformación empezaba a desatarse en el aire. El oficial alto y robusto hizo una pausa, como si estuviera sopesando cada palabra que había escuchado. Su mirada feroz contra la mezcla de temor y esperanza que teníamos enfrente era un duelo de fuerzas. Sentí que el impulso de mi corazón podía hacer temblar el asfalto, pero la realidad era una trampa sutil que nos mantenía atados. ¿Qué tipo de refugio estás ofreciendo?, preguntó el oficial, su voz resonando con desdén. Clara se giró hacia él, un destello de furia en sus ojos. No se trata solo de un lugar físico, intervino Clara,
abriendo su corazón para empoderar mis palabras. Se trata de ofrecer un lugar donde el amor pueda existir sin miedo. Este hombre necesita apoyo, no ser separado de su compañero. El hombre, que aún tenía la mirada perdida en el suelo, levantó un poco la vista. Había un brillo de gratitud en sus ojos, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera que alguien realmente le importaba. La presencia de su perro, con su suave pelaje contra su pierna, pareció darle un poco de valor. Ellos son su familia, dije, dirigiéndome al nuevo oficial. Como tales, merecen ser tratados con dignidad. ¿No es eso lo que representamos? No deberíamos, al menos, escuchar su historia antes de tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. La tensión en el aire, que antes se sentía como un estrujón, empezó a disiparse, pero el otro oficial seguía dudando. Fue entonces cuando un grupo de luces apareció en el extremo del callejón, revelando más agentes que se acercaban, sus pasos resonando en el silencio, como un tambor que anunciaba el juicio inminente. Subió la intensidad de mi pulso, mi mente luchando contra pensamientos oscuros que intentaban hacerme renunciar. La idea de ser impotente frente a lo que estaba por venir resultaba insoportable. Si perdía este momento, podría ser el final no solo de otra vida, sino de algo que podría ser hermoso. Por favor, dije, mi voz temblando por la urgencia. Necesito que me escuchen. No estoy pidiendo esto solo por mí, o por el hombre que está aquí. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y en este momento en el que parecen tomar decisiones en base a reglas, ¿quién defenderá la humanidad de las decisiones frías? Las palabras surgían de mi alma, con la esperanza de crear un eco en los corazones que, hasta ahora, se habían sentido inmóviles. Y así, la conexión comenzó a tejerse entre todos nosotros, incluso con el oficial escéptico. Clara, viendo la oportunidad, tomó un paso adelante. Hablaremos, hasta que todos comprendamos. Cada voz aquí es valiosa y tiene su peso. No podemos dejar que les arrebaten su amor ni su derecho a decidir sobre su vida. Necesitamos crear este refugio juntos. En medio de la agitación, noté cómo los ojos del hombre empezaban a brillar nuevamente. Era una chispa tímida, pero había algo más que comenzaba a encenderse entre nosotros, una fuerza compartida, un sentimiento colectivo que se apoderaba del espacio. El nuevo oficial tomó un profundo respiro, pareciendo considerar la posibilidad de un cambio. Pero justo en ese momento, el grupo de refuerzos llegó, y con él no solo la inercia del orden, sino también un aire de desafío que resuena con la inminente ruptura de la línea que habíamos intentado trazar. Todo se tornó sombrío cuando el oficial a cargo, un hombre de rostro inexpresivo, comenzó a ordenar que separaran al hombre de su perro, como si fuera un condenado a ser separado de su mundo solamente por la evidencia de su estado. No, grité, sintiendo como un impulso desatado me empujaba hacia adelante. Clara tomó mi brazo con fuerza, pero la urgencia me inyectó valor. Por favor, no se lo lleven. Están cometiendo un error que no se puede deshacer. Las luces de las linternas, una vez más, golpeaban contra las paredes del callejón, proyectando sombras de inquietantes figuras que se acercaban, y en ese instante, comprendí que todo dependía de nosotros. Mientras la oscuridad parecía expandir su dominio, la luz de la esperanza aún pululaba en los corazones de quienes defendían lo correcto. Fue entonces cuando el perro, en un acto de pura fidelidad, se lanzó hacia el oficial que sostenía la correa, ladrando con una intensidad que resonó hasta los rincones más oscuros de nuestro miedo. «No puedes quitarme a mi perro», gritó el hombre, de pie con una fuerza renovada, como si hubiera encontrado su voz en medio de la desesperación. Los colegas del oficial miraron al hombre y al perro, percibiendo una chispa de resistencia en sus ojos, algo a lo que no se podían permitir ignorar. Los rostros de la multitud comenzaron a girar. Justo cuando el equilibrio de la situación pendía de un hilo, una revelación súbita vino a mí. Si no hacíamos algo ahora, nunca tendríamos la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. La lucha iba más allá de un refugio, se trataba de los lazos más profundos que definían nuestra humanidad. ¿Qué pasaría si desatamos toda la verdad?, dije, sintiendo el poder de las palabras mientras brotaban de mis labios. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfrentarnos unos a otros, hiciéramos esto juntos? Las miradas se volvieron hacia mí, y por un instante, sentí el peso de la posibilidad, como un río que amenaza con desbordarse. Y mientras el perro ladraba aún más fuerte, un nuevo sentimiento de determinación recorrió el grupo. El verdadero desafío se estaba revelando en ese momento, y el futuro no estaba escrito. Era el resultado de nuestras decisiones. En su interior, la conexión entre el hombre, su perro, Clara y yo seguía creciendo. Este no era solo el momento de lucha,
Era la oportunidad de construir un puente que nos acercara más a la verdad que guía el amor. Pero, con cada segundo que pasaba, el tiempo seguía escabulléndose, y la incertidumbre nos requería actuar. Con un nuevo impulso, grité, con el corazón palpitando, ¿estamos listos para desafiar lo establecido? Y mientras esa pregunta resonaba en el aire, el resto del callejón se detuvo, sintiendo la electricidad de la decisión por venir. El silencio que siguió a mi grito era abrumador. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de expectativas no dichas. Las miradas de los 3 agentes se entrelazaron, y el oficial alto y robusto aún mantenía una postura de desdén, pero en sus ojos había una chispa de conflicto. Clara apretó mi brazo con fuerza, como si fuera un ancla en medio del oleaje. La conexión entre nosotros se sentía más fuerte que nunca, un vínculo hecho de la urgencia de la situación y la necesidad de defender lo que era justo. Pero en ese instante de elocuente quietud, empecé a cuestionar si mis palabras habían logrado lo que había pretendido. De repente, el hombre se acercó un poco más, sus pasos decididos. Aún tembloroso, con las manos sudorosas, se adelantó con su perro a su lado, su presencia una afirmación silenciosa de todo lo que había perdido y amado. Mira, solo quiero que sepan que no estoy aquí para causar problemas. Su voz, aunque suave, resonaba con una sinceridad cruda. Solo quiero estar con mi perro. Ha estado conmigo en los peores momentos y él es lo único que tengo. Sus palabras caían como gotas de lluvia en una tierra árida. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida, la forma en que el amor podría surgir en los lugares más inesperados y, a menudo, las decisiones se basaban más en la compasión que en el deber. Los ojos de los oficiales parecían ablandarse, y por un momento, creí que tenían miedo de lo que sus corazones pudieran responder. En ese instante de vulnerabilidad, los nervios empezaron a aflorar en el estómago de todos nosotros. La multitud, anteriormente expectante, ahora se movía como un solo ser, resonando en unidad y desdén contra la injusticia. Era un ecosistema de emociones, donde los deseos de libertad y conexión superaban el miedo. No sabía qué tipo de hombre era el oficial a cargo, pero en lo profundo de su ser, debía haber un destello de humanidad. Así que, decidí invitar a esa chispa a salir. Denos una oportunidad de mostrarles la realidad que enfrentamos, dije, dirigiéndome directamente al oficial. Permítame compartir con ustedes, no solo las vidas de este hombre y su perro, sino la esperanza que puede existir si eligieran actuar con compasión esta noche. Los otros oficiales miraron al oficial a cargo, esperando una señal. Era el momento cargado de posibilidad, una bifurcación en el camino donde podríamos elegir la luz o la oscuridad. Entonces el perro se sentó, mirando amorosamente a su dueño, como si supiera que todo dependía de ellos. En su lealtad, había una belleza inquietante que llenaba el callejón y nos recordaba lo que realmente estaba en juego. No soy solo un perro, parecía decir con su mirada. Soy su compañero, su protector, su familia, y fue esa sencilla realidad lo que nos hizo a todos detenernos y reflexionar. Las palabras del hombre resonaban más allá de sí mismo. ¿Qué haríamos si un día tuviéramos que enfrentarnos a perder a nuestra propia familia, ya sea en forma de personas o animales? Con cada latido, la pregunta flotaba en el aire, y me di cuenta de que más allá de esta triste escena se encontraba una verdad universal. Todos deseamos lo mismo, y es ese deseo lo que podría unirnos. Finalmente, el oficial a cargo dio un paso hacia adelante, su mirada endurecida pero confusa. Mi corazón se aceleró con cada milésima de segundo. Quiero escuchar su historia, dijo con voz firme, pero había un trasfondo de vulnerabilidad. Fue una brisa suave en medio de la tormenta. Clara y yo intercambiamos una mirada cargada de aliento. Tal vez este no sería el final que habíamos temido. Tal vez había una oportunidad para comprender, explorar e incluso cambiar. Pero apenas comenzábamos a abrir ese diálogo, un sonido distante de sirenas comenzó a acercarse. Las luces rojas y azules iluminaban la oscuridad del callejón, como una advertencia que amenazaba con sofocar la esperanza que recién florecía. No tenemos mucho tiempo, murmuré, sintiendo la presión apretar a nuestro alrededor. Debemos actuar ahora, oh. La oportunidad se desvanecerá, la incertidumbre se vislumbraba nuevamente, no solo sobre la decisión del oficial, sino también sobre cómo la inminente llegada de más agentes podría complicar aún más la situación. Mientras las sirenas resonaban cada vez más cerca, el tiempo parecía escabullirse entre nuestros dedos. Por favor, insistí, hagamos esto juntos. Ustedes también pueden ser parte de la solución. Un segundo más tarde, el hombre, aún aferrado a su perro, tomó la mano de Clara. Entonces, todos en la multitud comenzaron a unirse, unísonos en un propósito compartido.
Un sentimiento inspirador se propagó a través de aquellos que estaban dispuestos a luchar, una ola de energía que se expandía entre nosotros. La llegada de la sirena se convirtió en una inminente sombra, pero la luz de la conexión y el amor empezaba a brillar intensamente. Las miradas estaban fijas en el oficial a cargo, esperando su respuesta. Esta historia puede ser diferente, dijo el hombre. Sus ojos ardían de determinación mientras se preparaba para compartir su verdad. Y sé que, en el fondo, también tienen algo que decir. El giro final de su frase quedó suspendido en el aire, como una promesa a punto de cumplirse. Mientras los motores de las sirenas rugían, cada latido de nuestro corazón se unía, ansioso por ver si podríamos cambiar el rumbo de nuestros destinos, y en esa frágil espera, el futuro parecía estar al alcance de nuestras manos, esperando a ser reclamado. Un murmullo emergió de la multitud, vibrante y cálido, como el primer rayo de sol después de días de tormenta. La voz del hombre resonó con una dignidad que, a pesar de todo, había logrado recuperar. Había en su mirada una mezcla de esperanza y temor, un reflejo de lo que todos sentían, el deseo de que las cosas pudiesen ser distintas, de que el amor pudiese prevalecer. El oficial a cargo, todavía con una expresión de incertidumbre, miró al hombre, luego al perro, y luego a la multitud que había comenzado a agolparse detrás de ellos, personas que habían sido testigos silenciosos de injusticias por mucho tiempo, ahora portando la llama de un cambio. Pero en el fondo, sabía que debía también cumplir con su deber, y esa dualidad lo hería, desgarrándolo entre lo que debía hacer y lo que su corazón anhelaba. Fue Clara quien rompió la tensa atmósfera. Con la voz temblorosa, pero con una determinación palpable, se dirigió a todos nosotros. Escuchen, no estamos solo defendiendo a un hombre y a su perro. Estamos aquí para todos aquellos que no pueden hacer oír su voz, para todos quienes han sido silenciados por el miedo. Sus palabras se esparcieron como un eco que reverberaba en nuestras almas. El oficial alzó la mano, como si buscara detener cualquier discusión, pero Clara continuó. ¿Cuántas veces hemos permitido que el deber opaque nuestra humanidad? Hoy tenemos la oportunidad de elegir. Podríamos ser parte de la solución o ser cómplices de la opresión. Todos aquí hemos tenido momentos en que hemos sido quienes lucharon por lo correcto. ¿Por qué no hacerlo ahora? El hombre a su lado asintió, con lágrimas formadas en sus ojos. A su alrededor, la multitud se movía a nuestro favor, enlazando sus brazos y formando un círculo de protección, algo que no era ruidoso pero que resonaba con un grito desesperado por cambiar el rumbo de la historia. Las sirenas prolongaban su advertencia, una cacofonía que se intensificaba a medida que sus luces parpadeaban en el callejón, convirtiendo la oscuridad en un collage de rojo y azul. Pero en medio de este caos, una chispa brilló en el encuadre de la desesperación. Era la conexión entre todos nosotros, un llamado a la humanidad que cada uno había decidido escuchar. El oficial a cargo, con las rodillas temblorosas por la presión de su responsabilidad, se encontró en un duelo con su propia conciencia. Mirando a su alrededor, la división en su corazón se hizo cada vez más evidente. La soledad del deber le pesaba como una losa, y en su pecho luchaban dos fuerzas poderosas, la autoridad y la compasión. No puedo, murmuró casi para sí mismo, pero las palabras fueron escuchadas por todos. Era un rayo de duda que podía ser aprovechado, una grieta en su armadura. Esto fue todo lo que necesitábamos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de apoyo, instándolo a hacer lo que sabía que debía ser hecho. Las voces bailaban entrelazadas, creando una melodía vibrante que se erguía contra la inminente adversidad. El hombre tomó coraje del calor de la multitud, dio un paso al frente y pronunció las palabras que resonarían como un eco a través de los corazones de aquellos que escucharan. No somos más que la suma de nuestras decisiones. Cada uno tiene el poder de cambiar el presente y abrir las puertas del futuro. Elige hoy ser parte de la compasión, no del miedo. Mientras el oficial se debatía entre el acto y el deber, la llegada de los refuerzos resonó con la certeza de un reloj de cuenta atrás. El sonido de la sirena se convertía en una advertencia palpable en el aire, rodeando a cada uno de nosotros con una sensación de urgencia casi claustrofóbica. Pero allí, en ese instante, había una elección sorprendente por hacer. En ese rincón oscuro de nuestra ciudad, un grupo de extraños se convirtió en una familia, en un colectivo que exigía ser escuchado. Si ustedes, como agentes de la ley, dan un paso hacia este camino, estarán mostrando que hay una alternativa al siempre palpable miedo. La voz de Clara se había vuelto un faro de luz, iluminando el camino no solo para el oficial, sino para todos, y justo cuando parecía que podría suceder un cambio significativo, una voz discordante resonó por el callejón, un comando brusco que ordenaba a todos dispersarse.
El crujir de botas pesadas resonaba mientras más agentes llegaban, y el aire se llenó de una tensión palpable. La pequeña chispa de esperanza parecía estar desvaneciéndose, siendo ahogada por la sombra de la autoridad. Era como si el universo nos estuviera poniendo a prueba. ¿Habíamos tenido el coraje suficiente, el amor necesario, para enfrentar lo inevitable? Las miradas se dirigieron nuevamente al oficial a cargo, como si fuéramos un ejército en busca de su capitán, pero esta vez estaba en sus manos decidir hacia dónde nos llevaría. Sin embargo, justo antes de que pudiera tomar la palabra, un susurro apenas audible se coló entre la multitud. Era el perro, que había alzado su cabeza, mirando con determinación hacia el oficial. Sus ojos brillaban con un entendimiento ancestral, y en ese silencioso intercambio, parecía saber que tenían que actuar. Los perros saben, y tú también lo sabes. La voz resonó nuevamente en el corazón del oficial, haciendo que se tambalease entre la realidad de su deber y el amor que observaba desde los ojos del hombre, y en ese delicado equilibrio entre el amor y la ley, su mirada se encontró con la del hombre. Era un momento, un instante suspendido en el tiempo, en el que la humanidad podía prevalecer sobre las órdenes, pero antes de que pudiera decidir, un fuerte golpe resonó al fondo del callejón. La tensión se intensificó, el fin podría estar a la vuelta de la esquina, y el futuro que estábamos tratando de construir podría desvanecerse en un instante. La multitud contuvo la respiración, sopesando el momento que nos estaba forzando a elegir entre el amor y el temor. Las luces de la patrulla brillaban intensamente, iluminando el callejón y proyectando sombras que extendían sus garras por el suelo. Sentí un nudo en el estómago al ver cómo los agentes se movían con propósitos inflexibles, como piezas de un vago tablero de ajedrez en el que las decisiones de algunos podían determinar el destino de muchos. En ese instante, sabía que aquel era el momento que proclamaría la voz del amor sobre el eco del miedo. El hombre, aún con su perro al lado, se erguía en toda su fragilidad y determinación. La vulnerabilidad en su mirada era un reflejo de mi propia lucha interna, y el lazo que se había formado entre nosotros resonaba con la verdad más pura. El amor no es solo un refugio, sino una resistencia. Exhalé profundamente, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos como un río crecido tras una tormenta, llevándose consigo la incertidumbre que nos había acorralado. Escúchenme, clamé, el fervor pulsante en mi pecho desbordándose en mis palabras. No somos solo un hombre y su perro, somos una comunidad que clama por la empatía y la justicia. El destino de nuestras vidas no tiene que ser decidido por el miedo, sino por el amor que somos capaces de ofrecer. Las miradas se volvieron hacia mí, un mar de ojos buscando claridad, un testigo comprometido en la historia que se desplegaba frente a nosotros. El oficial a cargo titubeó, y por un momento, vi en su rostro algo que había estado ausente, duda. Quizás había una chispa de humanidad que anhelaba salir a la luz. Con cada latido, los murmullos de la multitud se convertían en un mantra para alentar a lo que podía ser posible. Está bien, dijo, su voz casi inaudible en medio de la creciente tensión. Escucharé. Pero esto no será fácil. Sus palabras, aunque inciertas, eran un paso hacia una conexión más profunda, una rendición ante la fuerza del amor que nos había reunido. Sus ojos brillaron, y entendí que la elección entre el deber y el corazón no es sencilla, pero es el camino que se necesita recorrer para permitir una llegada de luz a las sombras, y así, en un instante, todo cambió. Las sirenas dejaron de ser un recordatorio de peligro y se convirtieron en un sonido de respaldo mientras un aire de esperanza llenaba el callejón. El ladrido del perro, su guardián eterno, resonó como un canto que llamaba a la vida. El hombre se arrodilló, su mano acariciando la cabeza de su perro con ternura, y en ese gesto, el caos dio paso a la creación. Este es mi hogar, dijo el hombre, su voz entrelazada con emoción. No he venido a causar problemas, solo quiero lo que es justo para ambos. Las palabras se deslizaban como una invitación a comprender, a despertar la compasión que vive en el corazón humano. Y en ese momento de transfiguración, algo más ocurrió. Una mujer del grupo, alguien que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, y su voz surgió como un río claro. Si permitimos que ellos se queden juntos, quizás podamos aprender a ser mejores también. Esto no es solo su lucha, es nuestra. Se trata de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, de tejer un amor que resista las tormentas. Las palabras resonaron y se expandieron por el callejón, llenando las mentes y corazones de todos los presentes. Mientras el grupo crecía en asesoramiento y unidad, vi cómo los rostros del oficial se suavizaban, tornándose de voracidad a comprensión. Así, el amor iniciado en la conexión de un ser humano y su fiel amigo se convirtió en un llamado a la humanidad,
Y todos compartimos un momento catártico en el que cada uno de nosotros comprendió la valentía de ser vulnerables. El oficial hizo un gesto hacia el grupo de agentes que esperaban, su mirada ahora fija en el hombre y su perro. Denles la oportunidad de demostrar que pueden vivir en paz, dijo el oficial a sus compañeros. Mi corazón se agudizó al escuchar esas palabras surgir, como brotes de un árbol herido que finalmente hallaba la fuerza para florecer al sol. Las luces de la patrulla continuaban brillando, pero en esta intersección clave, el amor había logrado abrirse paso entre las sombras, permitiéndonos vislumbrar un futuro donde la compasión y el entendimiento reinaban sobre el juicio y el miedo. El hombre miró por primera vez a su perro con una luz renovada, su mano entrelazada con la de su amigo, y comprendí que habían resonado en un amor eterno, el tipo de amor que trasciende el tiempo y el sufrimiento. Así, en medio del caos, el verdadero corazón de la historia habló, que las conexiones humanas son lo que nos define, que, en nuestras luchas, encontramos el camino hacia la redención. No solo fue la historia de un hombre y su perro, fue un recordatorio para todos nosotros. En un mundo donde el amor tiende a ser eclipsado por el miedo, elegir amar es, sin duda, el acto más valiente. Cuando finalmente se encontraron los corazones, el amor floreció, resplandeciendo en la oscuridad como un faro que nunca se extinguiría. Aunque la vida era incierta, comprometida en un tejido milagroso de conexión y pasión, sabía que mientras existiera un solo destello de amor, nosotros encontraríamos siempre el camino a casa. Si amas de verdad, nunca estarás solo, pensé, confiando en que ese sentimiento eterno seguiría guiándonos todos, siempre, y con esa certeza, cerré los ojos y me dejé envolver por un cálido abrazo de amor en el rincón de la ciudad, donde un hombre, su perro, y un grupo de corazones unidos, por fin habían hallado su hogar.